Hola a mi amada familia virtual, soy Huyen de nuevo. Hoy es realmente un día de emociones encontradas para mí. Siento una mezcla de miedo y una felicidad desbordante. Seguramente no han olvidado lo que sucedió el otro día, ¿verdad? Ese viejo amigo detuvo acciones y palabras verdaderamente vergonzosas e irrespetuosas hacia mí y mi familia. Ese incidente me hizo darme cuenta de que cuando el hombre de la casa está ausente, la tormenta puede golpear en cualquier momento. Por eso mi misión más importante hoy es mantener la guardia alta. Necesito ser fuerte y cautelosa para proteger la paz de mi familia, al menos hasta que termine el día de hoy. ¿Por qué precisamente hoy? Porque tengo una noticia maravillosa que quiero gritar al mundo entero. Solo falta este día para que termine su viaje de trabajo y regrese a casa. La sensación de esperar al ser amado después de días de separación es indescriptible. Mi corazón late con fuerza sin parar. Estoy nerviosa preguntándome si su viaje fue tranquilo, pero al mismo tiempo mi alma salta de alegría al pensar en el momento en que se abra la puerta y la familia se reúna. La casa se ha sentido muy vacía sin él estos días, pero mañana las risas volverán a llenarlo todo. La jornada de hoy será una preparación especial. Dejaré la casa impecable, cocinaré los platos favoritos y mantendré mi mente firme frente a las malas intenciones de los de afuera. Acompáñenme hasta el final del video para ver cómo me preparo para recibir a D. Y si ocurre alguna sorpresa inesperada en estas últimas 24 horas. Y no lo olviden, su apoyo es mi mayor escudo y fortaleza. Hagan clic en el botón de suscribirse. Suscríbete ahora mismo para darme más motivación y no perderse este emotivo reencuentro familiar. Muchas gracias a todos. La oscuridad envuelve la pequeña habitación, pero esta noche, esa penumbra ya no lleva el color de la soledad ni de la ansiedad. Es una noche suave, un silencio necesario antes de que despunte un amanecer radiante. Solo una noche más, si solo faltan unas pocas horas en el tic-tac del reloj para que el tío Che regrese a casa. Yazgo en la cama y ni siquiera la cálida manta parece suficiente para disipar la agitación en mi interior. A mi lado, mi pequeña hija Maya duerme acurrucada como un gatito. Su respiración es rítmica y suave, brindándome una extraña sensación de paz. Abrazo suavemente a mi niña, sintiendo su delicadeza y el dulce aroma a leche que emana de su cabello de seda. En ese momento de quietud la despierto con delicadeza. No quiero interrumpir sus dulces sueños, pero no puedo contener la alegría que necesito compartir. Le susurro al oído con la voz temblorosa por la emoción. Maya, cariño, mañana el tío Ye volverá con Maya y con mamá. ¿Te gusta la idea? Los grandes ojos redondos de Maya parpadean levemente y luego se abren de par en par como dos estrellas brillantes en la noche. La somnolencia parece desvanecerse al instante al escuchar ese nombre tan familiar. Una sonrisa radiante florece en sus pequeños labios. Mi hija se acurruca más profundamente en mis brazos mirándome con ojos centelleantes de una alegría que no puede ocultar. Me encanta mamá. Su voz clara resuena en el silencio de la noche como una campana de plata. Pero entonces, esa sonrisa se desvanece un poco, reemplazada por una inocente preocupación en su pequeña frente. Me pregunta con la voz llena de inquietud. «Pero mamá, ¿no estará muy cansado el tío Jesús?», pregunta, hace que mi corazón se encoja de compasión y felicidad. Una niña tan pequeña pero con un corazón que alberga una comprensión y una compasión inmensas. No solo piensa en la alegría de verlo, sino que se preocupa por la salud del hombre que nos ha dado a ambas un amor incondicional.
En la mente inocente de Maya, la ausencia del tío Ye estos últimos días ha sido un gran vacío, y ella entiende que para regresar él ha tenido que recorrer un largo camino. Acaricio suavemente el cabello de mi hija, tratando de reprimir las emociones que brotan en mi pecho. No quiero contarle sobre las verdaderas tormentas sobre el dolor o el frío del hospital. Para Maya, quiero mantener la imagen del tío Ye como un héroe que regresa de un viaje lejano, glorioso y arduo por su trabajo. El tío Ye ha ido a trabajar lejos, seguro que está muy cansado, hija. Respondo con voz cálida y grave para tranquilizarla. Ha trabajado muy duro para cuidarnos a nosotras. Por eso cuando vuelva, debes portarte bien. No debemos molestar al tío Ye para que tenga tiempo de descansar. ¿Estás de acuerdo? Maya guarda silencio un momento pareciendo reflexionar profundamente. Puedo ver la lucha en esos ojitos. Quiere jugar con él, quiere que la lleve sobre sus hombros como siempre, pero también entiende que él necesita descansar. La madurez en sus pensamientos me hace sentir tanto orgullo como ternura. Finalmente, asiente con decisión y sus manitas aprietan mis dedos como una promesa de honor. Estoy de acuerdo, mamá, dice Maya con voz firme, pero aún con ese tono infantil y mimoso. No haré ruido, caminaré despacio y hablaré bajito. Luego, levanta la vista con los ojos brillantes de esperanza. Pero mamá, ¿puedo darle solo un abrazo muy fuerte al tío Ye, solo uno, para que sepa que lo he extrañado mucho? Un abrazo no cansa, ¿verdad, mamá? Esa frase fluye como un manantial cálido directo a mi corazón, derritiendo cualquier ansiedad restante. Un abrazo. Sí, a veces, la mejor medicina para curar todas las heridas, para todo el cansancio físico y mental, es simplemente un abrazo sincero de las personas que más amamos. Creo que por muy cansado que esté el tío Ye, por mucho que le duela el cuerpo tras los incidentes, el abrazo de Maya. El abrazo de este pequeño ángel será la medicina más milagrosa para su recuperación. Sonrío, la sonrisa más feliz que he tenido en todos estos días. Me inclino para besar la frente de mi hija y asiento. Está bien, mamá, ¿está de acuerdo? Un abrazo muy fuerte, cariño. Estoy segura de que al tío Ye se le pasará el cansancio de inmediato. Maya sonríe con los ojos cerrados con una expresión de satisfacción. Se sube la manta hasta el pecho y susurra. Entonces, me voy a dormir ya, para que amanezca más rápido para que el tío Ye llegue más pronto. Observo a mi hija caer gradualmente en el sueño, su respiración volviéndose regular de nuevo. Fuera de la ventana, el viento de la noche sigue soplando, pero en esta habitación, la llama de la esperanza y el amor arde más cálida que nunca. Esta noche pasará rápido. Mañana, cuando esa puerta se abra, no será solo el regreso de una persona, sino el regreso del pilar de la familia de la sonrisa y de la tranquilidad. El tío Ye volverá trayendo consigo el calor de un hombre que ha superado valientemente la tormenta para regresar al lugar más pacífico donde mi hija Maya y yo tenemos los brazos abiertos esperándolo. Solo esta noche más. El amanecer de aquel día parecía llegar más lento que de costumbre, o quizás era la ansiedad en mi corazón la que estiraba el tiempo hasta el infinito. La niebla matutina aún se aferraba a las copas de los árboles en el jardín, cubriendo todo con un manto blanco lechoso frío, pero sereno. Durante toda la noche, mi sueño fue inquieto. Cada pequeño ruido en el portón me sobresaltaba con la esperanza de que fueran esos pasos familiares. Maya, mi pequeño ángel, también se había despertado al despuntar el alba. A diferencia de sus mañanas habitualmente soñolientas, hoy estaba inusualmente despierta.
se sentó junto a la ventana con sus manitas presionadas contra el cristal frío y sus grandes ojos redondos fijos en el sendero que conducía a la casa. «Mamá, ¿está a punto de llegar el tío Ye?», me preguntó Maya por 10ª vez en una hora. Sonreí peinando su cabello, tratando de reprimir el corazón que latía con fuerza en mi pecho. «Ya casi, mi amor. El tío prometió que estaría en casa esta mañana y él nunca rompe una promesa que nos hace a nosotras». Y entonces llegó el momento que tanto esperábamos. Entre la niebla difusa una silueta familiar comenzó a emerger al final del camino. Ese andar, aunque parecía más lento y cansado de lo habitual, aún irradiaba una firmeza inquebrantable. Era él, era el tío Ye. El tío Ye ha vuelto. «Mamá, el tío Ye ya está aquí». Maya gritó de alegría y su voz jubilosa rompió el silencio de la madrugada. Sin esperar a que yo me pusiera los zapatos, salió disparada por la puerta como una flecha. Yo corrí tras ella apresuradamente, sintiendo como si todo el peso de la ansiedad de los últimos días se desvaneciera de golpe dejando solo una felicidad desbordante. Corrimos a través del patio. El viento de la mañana golpeaba mi rostro con frescura, pero mi interior ardía con calidez. Al vernos, el tío Ye se detuvo. Dejó caer la bolsa que llevaba en la mano y abrió sus brazos de par en par para recibirnos. Maya se lanzó a sus brazos primero. Se abrazó a sus piernas y luego él se inclinó para levantarla en alto. En ese instante vi que hacía una leve mueca de dolor, tal vez por alguna herida oculta en su cuerpo, pero la sonrisa en sus labios era más radiante que nunca. «Te he extrañado mucho, tío Ye», exclamó Maya con la voz entrecortada por la emoción, rodeando su cuello con sus bracitos y apretándolo fuerte tal como me había prometido la noche anterior. «Te he estado esperando una eternidad». El tío Ye hundió su rostro en el hombro de la niña, inhalando ese aroma infantil para calmar el cansancio de las tormentas que había enfrentado allá afuera. Su voz cálida y profunda resonó en el espacio tranquilo. «Yo también te he extrañado, mi niña buena. Te has portado bien en casa y has obedecido a mamá», Maya asintió vigorosamente con los ojos brillando de orgullo. «Me he portado muy bien, no he hecho que mamá se ponga triste. Y también prometí que te daría un abrazo muy fuerte para que se te pase el cansancio». Él rió una risa amable y tolerante. Luego bajó suavemente a Maya al suelo y se giró para mirarme. El mundo a nuestro alrededor pareció detenerse en ese segundo. Me quedé allí frente al hombre que amo, el hombre que ha soportado tantas tempestades por mi hija y por mí. Al ver su rostro demacrado, las ojeras profundas por la falta de sueño y los moretones tenues que aún quedaban en su piel, no pude contener las lágrimas que brotaron sin control. Corrí a abrazarlo. Él me estrechó contra su pecho, un abrazo lleno de posesión y protección. Podía sentir su pecho subiendo y bajando con fuerza y ese calor familiar que había anhelado durante estas largas y frías noches. «He vuelto», susurró en mi cabello con la voz ronca por la emoción. No pude decir nada, solo asentí empapando su camisa con mis lágrimas. El tío Ye es un hombre perceptivo. Solo con mirar mis ojos hinchados y mi rostro demacrado, comprendió que los días de su ausencia no habían sido pacíficos. Quizás sintió la inseguridad y el miedo que tuve que soportar sola. Nos ayudamos mutuamente a entrar en la casa. La pequeña vivienda se volvió repentinamente cálida con la presencia del hombre de la casa. Maya corría de un lado a otro sirviendo agua para su tío, con el rostro radiante de felicidad. Después de sentarnos en el sofá, el ambiente se tornó solemne. El tío Ye
tomó mi mano con fuerza mirándome profundamente a los ojos como buscando la verdad. Ha pasado algo mientras no estaba, ¿verdad? ¿Huyen? Preguntó con voz seria, pero llena de preocupación. Respiré hondo, decidiendo no ocultarle nada. Empecé a contarlo todo. Le hablé de las noches de insomnio, de las llamadas anónimas del acoso por parte de la familia de su exmujer y del miedo absoluto cuando no podía contactarlo. Le conté sobre la fortaleza de Maya, pero también sobre los momentos en que me derrumbé llorando sola en la noche. Él escuchaba con el ceño fruncido, apretando mi mano con más fuerza para transmitirme valor. La indignación cruzó por sus ojos al escuchar las injusticias que tuve que soportar, pero rápidamente fue reemplazada por culpa y dolor. Cuando terminé de hablar, el silencio llenó la habitación por un largo rato. Luego, suspiró un suspiro que liberaba una carga pesada. Nos miró a mí y a Maya con determinación. Perdónenme por haberlas hecho preocupar, comenzó bajando el tono de voz. La verdad es que este viaje no fue simplemente por trabajo. Y entonces, él también confesó la verdad con sinceridad. Contó cómo fue víctima de una trampa tendida por la gente de su exmujer sobre los matones que le bloquearon el camino y lo atacaron brutalmente. Relató el momento en que cayó perdiendo el conocimiento y cómo despertó rodeado del fuerte olor a antiséptico del hospital. Mientras yacía en la cama del hospital con todo el cuerpo dolorido e incapaz de moverme, su voz temblaba y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo primero en lo que pensé fue en ti y en Maya. Tuve miedo. Miedo de no poder volver nunca más. Miedo de que si me pasaba algo, ¿quién las protegería de esa gente malvada? Al escucharlo sentí como si alguien estrujara mi corazón. Toqué sus heridas sintiendo un dolor agudo en el alma. Resulta que mientras yo me preocupaba en casa, él había estado luchando por su vida, batallando contra el dolor físico, solo para cumplir su promesa de regresar. Pero fue la imagen de ustedes dos la que me levantó, continuó con los ojos brillando, con una voluntad extraordinaria. Le dije al médico que tenía que irme a casa. Tenía que volver aunque tuviera que arrastrarme. Porque sé que en casa me esperan las dos mujeres más importantes de mi vida. Rompí a llorar desconsoladamente apoyando mi cabeza en su pecho. El tío Jess tampoco pudo contener las lágrimas. Eran las lágrimas de un hombre experimentado que ha probado la amargura de la vida, pero que aún conserva un corazón ardiente de amor. Maya, que había estado escuchando en silencio, de repente se subió al sofá y nos rodeó a ambos con sus brazos. Los tres nos abrazamos fuertemente, formando un bloque unido e inseparable. Ahora que el tío ha vuelto, no se irá a ninguna parte, y nadie podrá intimidar a mamá, ni a Maya, nunca más, afirmó con certeza besando la frente de mi hija y luego mi cabello. Esa mañana, el sol finalmente atravesó la niebla proyectando rayos dorados y brillantes en nuestra pequeña sala de estar. Los secretos habían sido revelados, el dolor compartido. Aunque la tormenta afuera aún no había cesado, y aunque la batalla legal y los conflictos con su exmujer persistían en este momento, sabíamos que habíamos ganado. El tío Ye había regresado. La verdad había sido dicha. Y lo más importante, el amor y la confianza entre nosotros se habían convertido en una fortaleza sólida que ninguna fuerza oscura podría romper. Un nuevo día había comenzado realmente. Tras las lágrimas y el abrazo del reencuentro, la atmósfera en la pequeña sala de estar se calmó gradualmente. Maya había salido al patio a jugar con el gatito, dejándonos a los dos adultos en un espacio de privacidad necesario.
La luz del sol de la mañana inundaba la habitación, pero parecía insuficiente para disipar las nubes negras del pasado y los secretos que esperaban ser revelados. Nos sentamos uno frente al otro, con las manos aún entrelazadas sobre la vieja mesa de madera. Podía sentir el calor de las manos callosas del tío Ye, pero también percibía un ligero temblor secuela de los días en el hospital y de la emoción contenida. Este era el momento de la honestidad. Ya no había nada que ocultar. El tío Ye respiró hondo con la mirada perdida en la distancia y comenzó a hablar. Su voz era grave y ronca, como si cada palabra que pronunciaba llevara el peso de 1000 kilos. Huyen dijo con los ojos llenos de culpa. La verdadera razón por la que tuve que encontrarme con esa mujer, mi exmujer, fue porque utilizó el golpe psicológico más vil. Escuché en silencio con el corazón latiendo con fuerza. Me envió un mensaje diciendo que tenía un hijo conmigo. Un niño que había mantenido oculto durante todos estos años, continuó Ye apretando mi mano con tanta fuerza que casi dolía. Tú sabes que siempre he anhelado el calor de una familia. Al escuchar que tenía un lazo de sangre perdido por ahí, no pude ignorarlo. Fui a verla con la intención de asumir mi responsabilidad, aunque sabía que eso te entristecería. Hizo una pausa tragando saliva con el asco claramente visible en su rostro demacrado. Pero todo fue una trampa, Huyen. Una trampa sofisticada diseñada para extorsionarme y arruinarme. Cuando llegué allí, no había ningún niño. Solo exigencias sobre propiedades y amenazas. Ella admitió que inventó la historia del hijo para atraerme a su red. En ese momento sentí una furia inmensa, pero también sentí un gran alivio. Me miró directamente a los ojos y la sinceridad brillaba en ellos. Un alivio inmenso, Huyen. Porque no tengo ningún hijo con esa mujer malvada. No estoy atado por ningún lazo de sangre a ese pasado oscuro. Ahora, la única familia, los únicos hijos que quiero cuidar, sois tú y Maya. Al escuchar esas palabras, la losa que había pesado en mi corazón durante tanto tiempo pareció levantarse. Suspiré aliviada y las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran de felicidad. Él no tenía hijos propios. Él pertenecía completamente a nosotras. Pero esa alegría duró poco porque ahora era mi turno de decir mi verdad. Una verdad que sabía que encendería otra tormenta. Lo miré viendo la rara paz que acababa de florecer en su rostro y tuve miedo de romperla. Pero no podía ocultárselo. El amor necesita una transparencia absoluta. Tío Ye, tartamudeé con voz apenas audible. Yo también tengo algo que contarte. Sobre los días que no estuviste en casa. El tío Ye me miró frunciendo ligeramente sus pobladas cejas al ver mi preocupación. ¿Pasa algo? ¿Alguien te ha hecho daño? Bajé la cabeza sin atreverme a mirar directamente a sus ojos, que poco a poco se volvían agudos y fríos. Fue tu viejo amigo, ese a quien siempre llamas hermano, el que prometió cuidar de nosotras mientras no estabas. El cuerpo de Ye se tensó. Pude sentir la tensión transmitirse a través de sus manos. ¿Qué hizo él? La voz de Ye se volvió más dura. Él. Dudé tratando de elegir las palabras, pero la autocompasión me invadió y rompí a llorar. Él vino aquí, pero no para ayudar. Tuvo comportamientos inapropiados. Trató de tocarme el hombro, dijo palabras coquetas y burlonas. Me dijo que tú no volverías, que nos habías abandonado a mí y a tu hija, y me dijo que debería apoyarme en él. ¡Pum! Un fuerte estruendo me hizo saltar. El vaso de agua sobre la mesa saltó y se volcó derramando el líquido por todas partes.
El tío Ye había golpeado la mesa de madera con todas sus fuerzas. Su rostro estaba rojo de ira, las venas de su cuello y frente se hinchaban, y sus ojos inyectados en sangre miraban con una furia salvaje. Maldito sea, rugió el rugido de una bestia herida traicionada por su propia especie. ¿Se atrevió a hacerle eso a mi mujer mientras yo estaba en el hospital entre la vida y la muerte? La ira del tío Ye estalló más terriblemente de lo que imaginaba. Para un hombre, especialmente uno que valora la lealtad como Ye, la traición de un amigo, duele más que el cuchillo de un enemigo. Había confiado a su mujer a su amigo solo para recibir la puñalada por la espalda más vil. Era un insulto directo a su honor de hombre. Ye se levantó de un salto empujando la silla hacia atrás con un chirrido contra el suelo. Respiraba con dificultad. El dolor físico parecía haber sido devorado por la furia. ¿A dónde vas?, pregunté, levantándome presa del pánico. Voy a buscarlo. Ye apretó los dientes cerrando los puños que temblaban violentamente. Tengo que ir a su casa ahora mismo. Tengo que preguntarle claramente por qué me trata así. Hermanos de vida o muerte. Y cuando estoy en problemas, intenta aprovecharse de mi mujer. Tengo que darle una lección. Me lancé hacia él, aferrándome a su brazo, tratando de usar todas mis fuerzas para detenerlo. No, tío Ye, cálmate por favor, lloré suplicando. Acabas de volver, tus heridas aún no han sanado. No vayas, te lo ruego, suéltame, Ye. Apartó mi mano, pero no se atrevió a usar demasiada fuerza por miedo a lastimarme. Sin embargo, sus ojos seguían ardiendo en fuego dirigidos directamente a la puerta principal. ¿Cómo me pides que me calme? Si hubiera llegado unos días más tarde, quién sabe qué otras cosas despreciables habría hecho. Ha despreciado demasiado a Ye, pero no pasó nada grave. Grité desesperada abrazándolo fuerte por la cintura desde atrás, apoyando mi cara en su ancha espalda, tensa por la ira. Lo eché de inmediato. No dejé que hiciera nada. Por favor, acabas de escapar de la muerte. No quiero que te metas en problemas de nuevo. Tengo mucho miedo, tengo miedo de perderte otra vez. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría sobre el fuego que ardía en su interior. Mi llanto desconsolado y el abrazo tembloroso desde atrás hicieron que sus pasos se detuvieran. Se quedó clavado en medio de la sala, respirando pesadamente con el pecho subiendo y bajando violentamente. El tío Ye cerró los ojos inclinando la cabeza hacia el techo, tratando de controlar la ira que hervía en su sangre. Sabía que estaba luchando una batalla interna feroz. Por un lado, el instinto de hombre de proteger su territorio y su honor, de castigar al traidor. Por otro, el amor por mí y la preocupación que veía en mis ojos. Huyen. Pronunció mi nombre con la voz menos áspera, pero aún temblorosa por la indignación. ¿Sabes cuánto me duele? Mi exmujer me tiende una trampa. Mi mejor amigo trata de pescar en río revuelto. En esta vida, ¿en quién puedo confiar realmente? Solté mis manos, rodeé su cuerpo y me paré frente a él, colocando suavemente mis manos en sus mejillas, obligándolo a mirarme a los ojos. Me tienes a mí y tienes a Maya, dije con firmeza, mirando profundamente en sus ojos enrojecidos. El mundo entero puede darte la espalda, pero nosotras nunca te traicionaremos. Ese hombre no merece que arriesgues tu salud en este momento. Dejemos esto para después. ¿De acuerdo? Ahora solo necesito que estés aquí a salvo conmigo. El tío Ye me miró, y el fuego de la ira en sus ojos se suavizó gradualmente, reemplazado por una tristeza inmensa. Bajó la cabeza apoyándola en mi hombro y me rodeó con sus brazos una vez más. Sentí que sus hombros temblaban.
Ese hombre fuerte y rudo estaba derramando lágrimas por la decepción absoluta ante la naturaleza humana. Afuera en el patio la risa cristalina de Maya resonó. Ese sonido puro actuó como un sedante, sacándonos del pantano del odio. El tío Ye comprendió que la venganza podía esperar, pero los momentos de paz con la familia eran lo más precioso que acababa de arrebatar de las manos de la muerte. Aunque la ira aún ardía latente, él eligió quedarse. Me eligió a mí. El rugido del motor de la moto rompió el silencio de la mañana. Aunque intenté detenerlo, el fuego de la ira en el corazón de Ye había crecido demasiado, nada podía apagarlo en este momento. Salió disparado hacia el patio y arrancó el motor. Sabía que no podía dejarlo ir solo. Me subí apresuradamente detrás de él, abrazando con fuerzas su cintura, no solo para mantener el equilibrio, sino para aferrarme a la cordura de este hombre profundamente herido. La moto volaba por el polvoriento camino del pueblo. El viento golpeaba nuestros rostros con fuerza, pero podía sentir el cuerpo de Ye tenso como una cuerda de violín. Cada músculo, cada respiración emanaba indignación. No dijo una sola palabra en todo el camino, pero ese silencio era más aterrador que 1000 gritos. Imaginé que en su mente solo quedaba la imagen de la traición, el amigo que consideraba un hermano atreviéndose a actuar de manera despreciable con su esposa mientras él estaba a las puertas de la muerte. En poco tiempo la casa del viejo amigo apareció ante nosotros. Ye frenó bruscamente y las llantas chirriaron contra el pavimento creando un sonido agudo. Se bajó, tiró el casco al suelo con furia y entró en el patio como una tormenta. El viejo amigo estaba sentado bebiendo té en el porche. Al escuchar el estruendo y levantar la vista para ver el rostro sombrío y asesino de Ye, se quedó paralizado. La taza de té en su mano tembló y la dejó apresuradamente sobre la mesa. Él lo entendió. Solo con mirar los ojos inyectados en sangre de Ye, supo que todos los oscuros secretos que intentó ocultar habían salido a la luz. Ye, ¿has vuelto?, tartamudeó poniéndose de pie con una sonrisa forzada y torcida en los labios. El tío Ye no respondió. Se abalanzó sobre él como un huracán parándose frente a él tan cerca que podían escuchar sus respiraciones agitadas. ¿Te atreves a pronunciar mi nombre? La voz de Ye era baja remarcando cada palabra fría como el hielo. Te pregunto cuando estaba en el hospital, ¿qué me prometiste y qué demonios le hiciste a Huyen? El viejo amigo retrocedió un paso evitando su mirada. No se atrevía a mirar directamente la integridad que ardía en los ojos de Ye. La cobardía estaba escrita en su rostro. Supongo que ella te lo contó, ¿verdad? Bajó la cabeza con voz débil. Ye, cálmate y escucha mi explicación. No tenía malas intenciones. Yo solo quería proteger a Huyen. Tú no estabas. Ella estaba sola. Tenía miedo de que se sintiera sola, de que no pudiera arreglárselas. «¿Proteger?», gritó Ye, cortando esa excusa descarada. «Proteges a la mujer de tu amigo tocándola. ¿La proteges diciéndole que yo no volvería para que ella se apoyara en ti? ¿Qué clase de protección es esa, maldita sea?». La ira alcanzó su punto máximo. Ye lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó. Su otra mano se cerró en un puño levantada hacia el cielo. Las venas azules se marcaban en el brazo fuerte de un hombre trabajador. Un segundo más y ese puño caería sobre el rostro del traidor. Un golpe para lavar la humillación, para castigar a quien había pisoteado la palabra amistad. Ye, no grité lanzándome entre los dos hombres. Me abracé con fuerza al brazo levantado de Ye, usando toda mi débil fuerza para detenerlo. Tío Ye, te lo suplico. No le pegues, no te manches las manos por alguien que no vale nada.
Lloré desconsoladamente empapando su manga con mis lágrimas. Acabas de volver con nosotras. Si te pasa algo más, si terminas en la cárcel por golpear a alguien, ¿cómo viviremos nosotras? Piensa en Maya, ella te está esperando en casa. Mi llanto y el nombre, Maya, fueron como un jarro de agua fría sobre el incendio en su corazón. Su puño se detuvo en el aire. Me miró mis ojos llenos de lágrimas y súplica los ojos de la esposa a la que ama con locura. Luego se giró para mirar al hombre que temblaba en sus manos, un cobarde que no valía la pena para sacrificar la paz de su familia. Ye apretó los dientes, exhaló con fuerza y empujó violentamente al viejo amigo lejos. Él tropezó y cayó en la silla con el rostro pálido y sin sangre. Ye se arregló la camisa, se enderezó y recuperó la postura digna de un caballero. Señaló la cara del hombre ya no con una ira loca, sino con un desprecio absoluto. Escucha bien, dijo con voz de acero. A partir de este momento, tú y yo rompemos lazos para siempre. No tengo ningún amigo como tú. No quiero volver a ver tu cara nunca más. Y te prohíbo terminantemente que te acerques a mi casa, a Ullén o a Maya, ni siquiera medio paso. Si te veo merodeando alrededor de ellas una vez más, juro que no me detendré en las palabras. Dicho esto, se dio la vuelta sin esperar ninguna justificación más. Para él, ese hombre estaba muerto. Corrí a tomar su mano. Su mano aún temblaba por la ira residual, pero al tocar la mía, se relajó gradualmente y me apretó con confianza. «Vámonos a casa, mi amor», dijo suavemente, sacándome de ese lugar oscuro. «Volvamos con nuestra hija». Nos fuimos dejando atrás al viejo amigo sentado con la cabeza gacha en la humillación y el arrepentimiento tardío. La moto rodó de regreso a casa. El sol estaba alto, brillante y cálido. Aunque el corazón todavía sentía una ligera tristeza por una amistad rota, lo más importante era que habíamos protegido nuestro honor y nuestra felicidad. El tío Ye eligió actuar con nobleza por su familia y yo estaba más orgullosa de mi hombre que nunca. Anh đệ đã đi tìm sự thật. Anh đệ muốn tìm hiểu xem người con mà người vợ cũ anh đệ nói có đúng, chính xác là của anh đệ không. Anh ấy đã nói dối việc rằng anh ấy đi làm xa khoảng tầm 2 tuần, nhưng thực sự anh ấy đi đến cô nhi viện, nơi mà anh ấy đã tìm hiểu ra rằng người con của anh ấy đang ở đấy, và anh ấy muốn đến để xác minh xem đấy có sự thật hay không. Trên đường đi thì anh ấy rất là lo lắng, không biết rằng điều này là thật hay không. Anh ấy vừa mừng vừa lo. Anh ấy định rằng sẽ tìm hiểu xong mọi việc và sau đó quay về báo lại với Huyền, tôi lại nói hết sự thật với Huyền. Tuy nhiên thì khi đến đấy thì anh ấy mới phát hiện ra, anh gặp hiệu trưởng cô nhi viện và phát hiện ra, và gặp người trong bức ảnh và nhận ra là đấy không phải là con của anh ấy. Anh khá buồn và hụt hẫng và biết rằng